¿Me lo cuidas, por favor? Tu mejor amiga, tu tía, tu vecina se fue de vacaciones y te dejó a cargo de su mascota. ¿Y ahora qué haces? Quédate aquí y te lo explicaré. Bienvenido a un nuevo video de Beta Ideas. No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y continuemos con la explicación. Estás en esta situación. Te han dejado a cargo de la mascota de alguien más, de su engreído, de su peludito. Y tú tienes que mantenerlo bien cuidado hasta que vuelva de regreso. Entonces, para comenzar, muy de preferencia antes de que la mascota llegue a tu casa, tienes que hacerle algunas preguntas a su dueño. Puede ser que para él o para ella sean conductas que ya sean tan habituales que no los va a considerar y por lo tanto no te las va a decir, pero para ti probablemente sean nuevas y es mejor que lo sepas antes de recibirlos. Primera pregunta. ¿Cuál es su estado de salud? Tienes que preguntar si tiene alguna enfermedad, requiere algún medicamento, tiene alguna alergia, ¿hay algo en lo que tengas que estar especialmente atento? Estas preguntas son muy importantes porque como vas a ser quien esté a su cargo, tú vas a ser quien va a tener que llevar al veterinario si es que algo le sucede. Y en la información que te pueden dar estas preguntas te van a ayudar muchísimo con las preguntas que el mismo veterinario te va a hacer. Además, con esta información puedes conseguir evitar al menos hasta cierto punto que esta mascota se enferme mientras está en tu casa. También tienes que tomar en consideración que si este perro, este gatito sufre alguna enfermedad infecciosa, tiene la capacidad de enfermar a alguna de las mascotas que tú mismo tengas. Y su dueño tiene que estar consciente de que puede suceder lo mismo a la inversa. Pregunta número 2. Lo siguiente que necesitas saber es cuáles son los cuidados que suele recibir o cuáles son los que necesita. Por ejemplo, en el tema de la comida puede ser que necesite un alimento en específico. Si, como mencioné en la pregunta anterior, es alérgico a alguna, probablemente tenga alguna comida medicada. Y en ese caso puedes pedirle al dueño que te la deje para que le puedas dar el alimento que necesita. Además, en el caso de los gatos, hay algunos que son especialmente quisquillosos y solamente van a utilizar o cierto tipo de arena o cierto tipo de comida y tú necesitas saberlo porque si no vas a intentar darle alguna a la que tú estés acostumbrado y no te lo va a aceptar. Aparte de eso, podría necesitar algunos cuidados en específico. Por ejemplo, algunos de pelo largo necesitan cepillados constantes. En el caso de los perros, para evitar que se llenen de greñas. Y en el caso de los gatos, en muchos casos, para evitar que vomiten. Como extra, si va a tener una larga estancia contigo, es posible que durante ese tiempo esa mascota requiera baños, antipulgas, antiparasitarios o vacunas. Y es importante que sepas cuándo es que le corresponde recibirlos para que se los pueda dar en el tiempo oportuno. Tercera pregunta. La última pregunta es acerca de su personalidad. Aunque no lo parezca, es un punto muy importante, puesto que de ello depende cómo lo vas a tratar cuando llegue a tu casa. El perrito y el gatito es más tímido, es más sociable, más juguetón, más agresivo, renegón. Hay muchas opciones, pero definitivamente el dueño va a ser quien te le va a poder responder apropiadamente. Además de eso, es importante saber sus gustos. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué premios? ¿Qué comida húmeda? ¿Qué juguetes les gusta? ¿En qué tipo de lugares les gusta dormir? Si tiene alguna manía, si tiene horarios para comida, para paseos. En el caso de los gatos, si es que le gusta la hierba de gatos o no. Toda esa información te va a resultar de utilidad en el momento en el que llegue a tu casa. Y ahora vas a ver por qué. Una vez que tengas estas preguntas respondidas, es momento de preparar tu casa para la llegada del nuevo inquilino. Puede que necesites guardar algunas cosas frágiles que podrían romperse si es que pasa muy cerca. Puede que necesites bloquear algunas habitaciones en las que no quieres que entre, así como guardar objetos que le puedan resultar peligrosos o que puedan ingerir, igual como si fuera un niño pequeño. En caso de gatos, vas a necesitar colocar una caja de arena si es que ya no tienes una. Puede que necesites colocar mallas en ventanas o
encima de las paredes para evitar que se escape, porque créeme, lo último que quieres es perderlo y que le pase algo en la calle. Con todo esto listo, en especial si es que es especialmente tímido, puedes considerar darle un tiempo de adaptación, que puede durar al menos un par de días, que implique que venga con sus sueños, se quede durante el día, regresa a su casa, al día siguiente se quede en la noche, luego, sin sus sueños lógicamente, luego vuelve a regresar a su casa y recién al día siguiente vuelve y se queda en la estancia que estaba planificada. Eso sí, esto no aplica a gatos y a perros a los que no les gusta estarse desplazando, puesto que el mismo hecho de estar cambiando de locación puede generarles más estrés y va a terminar teniendo un efecto negativo en vez del positivo que buscamos. Pero bueno, ahora está en tu casa. Tu proceder va a depender de la personalidad que tenga. Vamos a dividir los tipos de personalidades en dos. Por un lado, los que tengan más tendencia a ser tímidos o a ser agresivos, y por otro lado, los que sean más sociables y juguetones. Primero este grupo. Si te toca cuidar a una mascota que es especialmente tímida, lo primero que tienes que considerar es que va a necesitar su espacio. No vayas a forzarlos a acercarse a ti si es que no es eso lo que quieren. Recuerda que ellos pueden estar muy apegados a sus dueños y el cambio de lugar, el alejarse de ellos, los va a hacer sentir un poquito mal. Entonces, para que estén tranquilos, lo que puedes hacer es, primero, dale su espacio. Déjale cerca comida, en especial comida que les guste. Si hay algún patecito que te han dicho que comen, es una excelente opción. No intentes acercarte a ellos mucho. Si ellos se acercan a ti está perfecto. Déjalos explorar y si te es posible, déjales cerca objetos con olores conocidos, porque les va a dar más tranquilidad. Tu objetivo ahí es demostrarles a ellos que tú no eres una amenaza y que estás dispuesto a darles cariño si es que ellos te lo permiten. En cuanto al segundo grupo, es mucho más sencillo. Como son mucho más sociables, entonces ellos desde el primer momento incluso van a comer sin problemas, van a jugar sin problemas y van a estar súper tranquilos. Ahí tienes la posibilidad de pasar el tiempo al lado de ellos, jugar con ellos y disfrutar de su compañía. Algo que puede tardar un poquito más con el grupo anterior. Entonces, aunque puede parecer un poquito obvio, hay algunas cosas a las que tienes que prestar atención en ambos casos. Es muy importante que te asegures que mientras están contigo, coman, beban agua, orinan y defecan de forma normal, puesto que a veces este tipo de situaciones estresantes puede impedir que realicen sus funciones de forma normal y eso a largo plazo puede generar enfermedades para ellos. En caso les sucediera algo así o se enfermaran mientras tú los tienes, lo ideal es que te comuniques de inmediato con sus dueños y si es que es necesario los lleves con un veterinario. Hay medicamentos que se pueden recetar en este tipo de casos, pero recuerda que solamente es un veterinario el que te lo puede recomendar después de haber visto al paciente. No mucho después se habrá acabado el tiempo. El engreído tiene que volver a su casa. Tú cumpliste con la misión que tenías de mantenerlo bien. ¿Falta algo? Sí. Una vez que la mascota regrese con su dueño, tú tienes que informarle si es que hubo algún incidente mientras estaba contigo. Estuvo deprimido por un tiempo, se quedó sin comer por unos días, estuvo estornudando. Cualquier cosa, así sea pequeña, es importante que se lo informes porque si es que después deviene en alguna enfermedad, cuando se lo lleve el veterinario van a necesitar saberlo para poder identificar correctamente la enfermedad. Ahora sí, oficialmente has terminado con el cuidado de este peludo, o tal vez no tan peludo, inquilino. ¿Alguna vez te has quedado a cargo de la mascota de alguien más? ¿Cómo te fue? Déjalo en la caja de comentarios y comparte este video si es que tienes a alguien que crees que le podría ser de ayuda. De nuevo, no olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y no olvides que puedes seguirme en distintas redes sociales. ¡Hasta la próxima semana! Yo, gatito, pobrecito, te van a pagar tu Oscar.